Nunca imaginé que el día de la boda de mi hija sería también el día en que descubriría que mi esposo llevaba más de 2 años viviendo una doble vida, pero lo que más me dolió no fue encontrar a su amante, fue verlo entrar con ella del brazo, mientras yo esperaba en la puerta para recibir a nuestros invitados. Y lo peor, es que él sonreía como si nada estuviera ocurriendo, como si 22 años de matrimonio pudieran desaparecer con una simple mentira. Mi nombre es Verónica Rivas. Tengo 46 años y durante más de 2 décadas creí haber construido una familia sólida. Mi esposo, Arturo Salinas, era uno de los empresarios más respetados del sector hotelero, elegante, educado, siempre impecable frente a las cámaras. Las revistas de sociedad nos llamaban el matrimonio perfecto, decían que éramos el ejemplo de una pareja que había sabido mantener el amor a pesar del éxito. Ojalá hubieran conocido la verdad, porque detrás de cada fotografía había silencios, ausencias, viajes demasiado largos, llamadas que terminaban en cuanto yo entraba en una habitación, pequeños detalles que durante años preferí ignorar, no porque fuera ingenua, sino porque amaba demasiado a mi familia como para destruirla basándome únicamente en sospechas. Y entonces llegó el día que mi hija había esperado desde niña, su boda. Lucía siempre soñó con casarse en la antigua hacienda donde Arturo y yo celebramos nuestro 10º aniversario. Era un lugar espectacular, jardines interminables, fuentes de piedra, árboles centenarios cubiertos de luces cálidas. Un salón principal con enormes ventanales y lámparas de cristal que parecían iluminar cada rincón con un brillo dorado. Más de 300 invitados habían confirmado su asistencia, empresarios, artistas, políticos, amigos de toda la vida, familiares llegados desde distintos países. Todo debía salir perfecto. Durante meses me encargué personalmente de cada detalle. Elegí las flores blancas porque eran las favoritas de Lucía. Probé uno por uno los menús. Supervisé la decoración. Incluso ayudé a diseñar el vestido de mi hija junto con la modista. Quería que aquel fuera el día más feliz de su vida, y estaba convencida de que así sería. Hasta que Arturo apareció. Los invitados ya comenzaban a llegar. Yo me encontraba en la entrada principal saludando a cada uno. De repente escuché el sonido de un automóvil deteniéndose frente a la alfombra. Sonreí, pensé que Arturo había llegado, pero cuando levanté la vista, sentí un extraño vacío en el pecho. Mi esposo bajó del coche, llevaba un elegante smoking negro, como siempre, pero no estaba solo. Del otro lado descendió una mujer de unos 30 años. Cabello oscuro, vestido color marfil, joyas discretas, demasiado elegante para ser una simple invitada. Arturo rodeó el vehículo, le ofreció la mano para ayudarla a bajar. Ella aceptó sonriendo. El gesto fue natural, demasiado natural, como si estuvieran acostumbrados a hacerlo. Durante unos segundos me quedé inmóvil. Cuando finalmente llegaron hasta mí, Arturo habló con absoluta tranquilidad. Verónica, quiero presentarte a Camila Duarte. Es una inversionista muy importante. Está interesada en participar en nuestro nuevo proyecto internacional. La mujer extendió la mano. Es un placer conocerla. Sonreí por educación. Bienvenida. Pero algo dentro de mí comenzó a inquietarse. No era solo la forma en que Arturo la miraba, era la confianza con la que caminaban juntos. La cercanía, los pequeños gestos. Esas cosas que solo percibe una esposa después de tantos años. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Después de todo, era la boda de nuestra hija. No iba a permitir que una intuición arruinara aquel momento, pero conforme pasaban los minutos, las dudas crecían. Vi cómo Arturo se inclinaba para decirle algo al oído. Ella reía, él también, mientras yo seguía recibiendo invitados. Ellos parecían completamente ajenos al resto del mundo. Entonces ocurrió algo que terminó de sembrar la primera gran sospecha. Uno de los organizadores se acercó a Arturo con la distribución definitiva de las mesas. Él revisó rápidamente la lista, tomó un bolígrafo y cambió un nombre. No le di importancia hasta que el organizador se acercó a mí unos minutos después. Señora Rivas,
necesito confirmar un cambio de último momento. Miré la lista, sentí que el corazón me daba un vuelco. Camila ya no estaba en la mesa de los invitados especiales. Ahora ocupaba un lugar enero, la mesa familiar, justo al lado de Arturo. Fruncí el ceño. Debe haber un error. El organizador bajó la voz. No, señora, fue el señor Salinas quien pidió personalmente el cambio. Respiré hondo, intenté mantener la calma. Gracias. Le devolví la lista, pero por dentro comenzaba a sentir que algo muy grave estaba ocurriendo. La ceremonia estaba a punto de comenzar cuando Lucía apareció con su vestido de novia. Se veía hermosa, radiante. Al verme sonrió. ¿Estás bien, mamá? Intenté responder con naturalidad. Claro, solo estoy un poco nerviosa. Ella me abrazó, un abrazo largo, más largo de lo habitual, y, antes de alejarse, me susurró algo al oído, una frase tan inesperada que me dejó completamente desconcertada. Mamá, pase lo que pase hoy, no hagas nada hasta que yo te lo pida. Me separé lentamente, la miré a los ojos. ¿De qué estás hablando? Lucía sonrió, pero no respondió. Simplemente tomó mi mano, la apretó con fuerza, y caminó hacia el altar. Mientras la veía alejarse, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, porque, por primera vez en toda la mañana, tuve la certeza de que mi hija sabía algo, algo que yo todavía estaba a punto de descubrir. Mi hija caminó hacia el altar con una serenidad que me desconcertó. Yo seguía inmóvil, observándola. Aquellas palabras no dejaban de resonar en mi cabeza. Pase lo que pase hoy, no hagas nada hasta que yo te lo pida. ¿A qué se refería? ¿Había notado mi incomodidad? ¿O realmente sabía algo? Sacudí la cabeza. No era momento para sacar conclusiones. Respiré profundamente y ocupé mi lugar en la primera fila. Arturo ya estaba sentado, y, unos metros detrás de él, Camila. No había ninguna razón para que una supuesta inversionista estuviera tan cerca de nuestra familia, pero allí estaba, como si perteneciera a ella. La ceremonia comenzó. El cuarteto de cuerdas llenó el jardín con una melodía suave. Todos los invitados se pusieron de pie cuando Lucía apareció del brazo de su padrino. Era la imagen de la felicidad. Sonreía con una mezcla de emoción y nervios. Por un instante olvidé todo lo que había ocurrido. Solo veía a mi hija, la niña que años atrás corría descalza por el jardín de nuestra casa imaginando cómo sería el día de su boda. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Pero entonces ocurrió algo que volvió a traerme a la realidad. Mientras el sacerdote hablaba, Arturo giró ligeramente la cabeza, no hacia mí, sino hacia Camila. Ella le sonrió. Él respondió de la misma manera. Fue un gesto breve, casi imperceptible, pero después de 22 años de matrimonio, yo sabía distinguir una mirada profesional de una mirada enamorada, y aquella no tenía nada de profesional. Cuando terminó la ceremonia, los invitados comenzaron a dirigirse hacia los jardines donde se serviría el cóctel. Intenté acercarme a Arturo. Necesitaba hacerle una pregunta muy simple. ¿Quién es realmente esa mujer? Pero antes de llegar hasta él, Camila apareció nuevamente a su lado. Él apoyó suavemente una mano sobre su espalda para abrirle paso entre la gente. Era un gesto automático, natural, íntimo. No era la primera vez que lo hacía. Lo supe inmediatamente. Decidí observar, solo observar. Durante años había aprendido que la verdad siempre aparece cuando uno deja de buscarla desesperadamente. Tomé una copa de vino y me situé cerca de una fuente desde donde podía ver casi todo el jardín. No tardé en notar el primer detalle. Un camarero pasó ofreciendo bebidas. Camila tomó una copa, antes de beber. Arturo la detuvo. No, esa no. Ella sonrió. Es verdad. Lo había olvidado. Él cambió la copa por otra. Agua con gas. Me quedé inmóvil. Arturo conocía perfectamente qué bebida prefería. Era un detalle demasiado personal, demasiado cotidiano. Unos minutos después ocurrió algo aún más extraño. Uno de los fotógrafos pidió reunir a la familia para las fotografías oficiales. Señor Salinas, necesito a toda la familia, por favor. Arturo llamó inmediatamente a nuestros hijos.
a los abuelos, a los padrinos, y, antes de que nadie pudiera decir nada, también llamó a Camila. Venezuela. La fotografía quedó congelada durante unos segundos. El fotógrafo frunció el ceño. Disculpe, ¿ella también forma parte del grupo? Arturo respondió sin dudar. Sí, es una persona muy cercana a nosotros. Sentí un vacío en el pecho. Ni siquiera había preguntado mi opinión. Simplemente la había incorporado a la fotografía familiar, como si ya estuviera ocupando un lugar que jamás le perteneció. Mientras todos posaban, vi a Lucía observando la escena desde lejos. Pensé que estaría tan sorprendida como yo. Sin embargo, su expresión era distinta. No parecía sorprendida, parecía esperar que aquello ocurriera. Cuando nuestras miradas se cruzaron, hizo un pequeño gesto con la cabeza. Era casi imperceptible, como si intentara decirme todavía no. Aquello solo aumentó mi confusión. La recepción comenzó poco después. Las mesas estaban decoradas con cientos de rosas blancas y velas flotantes. Una orquesta interpretaba versiones instrumentales de canciones clásicas. Todo parecía sacado de una película, pero para mí, cada minuto se hacía más pesado. Observaba a Arturo constantemente, y cuanto más lo hacía, más detalles encontraba. Camila conocía perfectamente a varios de nuestros socios. Sabía los nombres de algunos empleados. Incluso hablaba con naturalidad sobre proyectos de la empresa que jamás se habían anunciado públicamente. ¿Cómo era posible? Ninguna inversionista recibía ese nivel de información. Solo alguien que llevaba mucho tiempo cerca de Arturo. Entonces sucedió algo que terminó de derrumbar las pocas dudas que aún me quedaban. Mientras los invitados conversaban, una pequeña niña de unos 5 años pasó corriendo entre las mesas. Tropezó con el vestido de Camila. La copa que llevaba en la mano cayó directamente sobre ella. El líquido manchó por completo la tela color marfil. Camila dio un pequeño grito, antes de que cualquier empleado pudiera reaccionar. Arturo ya estaba a su lado. Sacó un pañuelo de su bolsillo. Comenzó a limpiar cuidadosamente el vestido, con una delicadeza que hacía años no tenía. ¿Conmigo? ¿Te hiciste daño?, preguntó preocupado. Ella negó con una sonrisa. Solo fue un susto. Yo seguía observando desde mi mesa. No escuchaba nada, pero tampoco hacía falta. La manera en que se miraban decía absolutamente todo. No pude soportarlo más. Me levanté decidida a enfrentarlos. Di apenas 3 pasos. Entonces alguien tomó suavemente mi brazo. Era Lucía. Mi hija seguía vestida de novia. Sonreía, para no llamar la atención, pero sus ojos transmitían otra cosa. Mamá, no. La miré completamente confundida. Lucía, ¿ya? No puedo seguir fingiendo que no veo lo que está pasando. Ella apretó mi mano. Lo sé, yo también lo veo. Sentí que el corazón se detenía. Entonces, ¿por qué no haces nada? Lucía respiró profundamente. Miró discretamente hacia Arturo. Después, volvió a mirarme, y susurró apenas unas palabras, porque todavía falta la parte más importante. Antes de que pudiera preguntarle qué significaba aquello, se acercó el encargado del sonido. Lucía sacó discretamente un sobre blanco de entre su ramo de flores. Se lo entregó sin que nadie más lo notara. El hombre asintió, guardó el sobre bajo el brazo, y caminó directamente hacia la cabina, donde se controlaban las enormes pantallas del salón. En ese momento, comprendí que mi hija no estaba improvisando. Llevaba mucho tiempo preparando algo, solo que todavía no sabía qué, y empecé a sospechar que el verdadero momento de aquella boda aún no había llegado. Me quedé mirando la cabina de sonido mientras el encargado desaparecía detrás de la cortina negra. El sobre que Lucía acababa de entregarle parecía completamente normal, blanco, sin ninguna inscripción. Sin embargo, por la forma en que ambos actuaron, comprendí que aquello no era una simple lista de canciones. Había algo más, mucho más, y mi hija estaba en el centro de todo. La recepción continuó con absoluta normalidad.
Los invitados reían. Las copas chocaban durante los brindis. Los músicos recorrían las mesas interpretando melodías elegantes. Cualquiera que hubiera entrado en ese momento habría pensado que estaba asistiendo a la boda perfecta. Solo 3 personas parecían vivir una realidad distinta: yo, Lucía, y, sin saberlo, Arturo, porque mientras él disfrutaba de su supuesta victoria, no tenía idea de que alguien llevaba meses esperando exactamente ese momento. Decidí acercarme nuevamente a mi hija. La encontré saludando a unos familiares que habían llegado desde el extranjero. Esperé a que terminara. Lucía, necesito que me expliques qué está pasando. Ella respiró profundamente. Miró alrededor para asegurarse de que nadie pudiera escucharnos. Todavía no puedo, mamá. ¿Por qué? Porque si él sospecha algo, intentará detenerlo. La observé con atención. Había una seguridad en su voz que jamás le había conocido. No era la niña que necesitaba mi ayuda para tomar decisiones. Era una mujer, y parecía tener todo bajo control. Solo prométeme una cosa. ¿Cuál? Confía en mí unos minutos más. Asentí lentamente, aunque por dentro las preguntas no dejaban de crecer. Minutos después comenzó la sesión oficial de fotografías. Los novios pasaban de mesa en mesa saludando a los invitados. Cuando llegaron hasta donde estaba Arturo, el fotógrafo volvió a organizar una imagen familiar. Un poco más juntos, por favor. Arturo sonrió. Instintivamente llamó a Camila para que se acercara. Ella ocupó un lugar a su lado. Yo observaba la escena sin decir una palabra. Entonces ocurrió algo curioso. Lucía miró fijamente al fotógrafo. Y, con absoluta naturalidad, dijo: «Perdón, creo que sobra una persona en esta fotografía». El fotógrafo sonrió confundido. «¿Quién?». Lucía señaló directamente a Camila. Ella. Durante unos segundos nadie habló. Camila sonrió con incomodidad. «No se preocupe, puedo salir». Pero Arturo intervino inmediatamente. «No hace falta». Lucía lo miró fijamente. «Papá, las fotografías familiares son para la familia, no para los invitados». La tensión podía sentirse en el aire. Finalmente Camila dio un paso atrás. «No hay problema, esperaré». Aquello pareció molestar a Arturo, mucho más de lo que debería molestarle la exclusión de una simple inversionista, y yo no fui la única que lo notó. Varios invitados comenzaron a intercambiar miradas. Mientras los fotógrafos continuaban trabajando, vi a Camila alejarse hacia los jardines. Arturo tardó menos de 1 minuto en seguirla. Mi corazón me dijo que debía ir detrás de ellos. Lo hice, con cuidado, sin llamar la atención. Los vi detenerse junto a una antigua glorieta cubierta de flores. No podían verme desde allí. La música de la recepción apenas llegaba hasta ese rincón. Fue suficiente para escuchar parte de la conversación. «Esto ya no me gusta», dijo Camila con evidente nerviosismo. Arturo tomó sus manos. «Tranquila, en unas horas todo habrá terminado. Tu hija me mira de una forma muy rara». Él soltó una pequeña risa. Lucía está demasiado concentrada en su boda para darse cuenta de nada. Sentí un escalofrío. Si supiera. Camila bajó la voz. «¿Y Verónica?». Arturo respondió sin la menor muestra de culpa. «Ella siempre necesita tiempo para aceptar las cosas. Después del viaje le explicaré todo». Fruncí el ceño. «¿Qué viaje?». Camila sonrió. «¿Sigues decidido?». «Más que nunca. Mañana por la mañana nos vamos a Italia. Allí comenzaremos de nuevo». Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Mientras nuestra hija celebraba el día más importante de su vida, mi esposo ya tenía planeada una nueva vida con otra mujer. Ni siquiera pensaba esperar unos días. Había organizado todo para marcharse al día siguiente. Estuve a punto de salir de mi escondite. Quería enfrentarlo. Quería preguntarle cómo había podido convertirse en ese hombre. Pero recordé la promesa que le hice a Lucía. «Confía en mí». Respiré hondo. Di media vuelta, y regresé al salón. Al entrar, vi algo que no esperaba. Mi yerno, Daniel, hablaba discretamente con el encargado del sonido.
Lucía también estaba allí. Los tres observaban las enormes pantallas LED instaladas a ambos lados del escenario. Daniel revisó su reloj. Luego hizo un gesto afirmativo. El encargado asintió. Todo parecía cuidadosamente sincronizado. No era una improvisación. Era un plan que llevaba meses preparándose. Pocos minutos después, uno de los maestros de ceremonia tomó el micrófono. Señoras y señores, en unos instantes disfrutaremos del tradicional brindis de los padres de los novios. Los invitados comenzaron a ocupar nuevamente sus asientos. Arturo acomodó su corbata, sonreía, convencido de que estaba a punto de pronunciar uno de los discursos más importantes de su vida. Se acercó al escenario, tomó el micrófono, y comenzó a hablar sobre el amor, la familia, y la importancia de la honestidad. Cada palabra que salía de su boca sonaba más irónica que la anterior. Yo levanté la vista hacia Lucía. Ella ya no sonreía. Esperó pacientemente a que su padre terminara. Cuando el salón estalló en aplausos, caminó lentamente hacia el escenario. Arturo creyó que iba a abrazarlo. Incluso abrió los brazos. Pero Lucía pasó de largo. Tomó el segundo micrófono. Miró a los más de 300 invitados. Después giró lentamente hacia su padre, y pronunció una frase que hizo que todo el salón quedara completamente en silencio. Papá, antes de felicitarme por mi matrimonio, creo que deberías explicar por qué trajiste a tu amante a mi boda. El silencio fue absoluto, ni la orquesta, ni los camareros, ni siquiera el sonido de las copas. Todo desapareció en un solo instante. Más de 300 personas giraron lentamente la cabeza hacia Arturo. Él permanecía inmóvil, con una sonrisa congelada en el rostro, como si su mente se negara a procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué acabas de decir?, preguntó intentando reír. Lucía no apartó la mirada. Nunca la había visto tan firme. Escuchaste perfectamente. Papá, te pregunté por qué decidiste traer a tu amante a mi boda. Los murmullos comenzaron a extenderse por todo el salón. Algunos invitados intercambiaban miradas, otros buscaban discretamente a la mujer de vestido color marfil, Camila. Ella seguía sentada en su silla, completamente pálida, con las manos temblando sobre el mantel. Arturo intentó recuperar el control. Tomó nuevamente el micrófono. Lucía, los nervios de la boda te están haciendo decir cosas sin sentido. Ella sonrió con una tranquilidad que me sorprendió. No, llevo 8 meses esperando este momento. Sentí un escalofrío. ¿8 meses? ¿Todo aquello llevaba preparándose tanto tiempo? Arturo dio un paso hacia ella. Baja el micrófono. Ahora. Lucía negó lentamente con la cabeza. Toda mi vida obedecí tus órdenes. Hoy no, hoy me toca hablar a mí. Los fotógrafos comenzaron a acercarse al escenario. Las cámaras de los teléfonos móviles aparecieron por todas partes. Los periodistas invitados a la boda entendieron inmediatamente que estaban presenciando algo extraordinario. Arturo volvió a sonreír, intentando mantener la imagen del empresario impecable. Queridos amigos, disculpen este malentendido. Mi hija está emocionada. Lucía lo interrumpió. No vuelvas a llamarlo un malentendido. Llamémoslo por su nombre, infidelidad. La palabra cayó como una bomba. Escuché a una mujer jadear detrás de mí. Un empresario dejó lentamente su copa sobre la mesa. Incluso el sacerdote que había celebrado la ceremonia observaba la escena sin poder creerlo. Lucía respiró hondo. Hace 8 meses encontré algo dentro del automóvil de mi padre. Abrió lentamente la carpeta, sacó una fotografía, la mostró al público. Pensé que era un error, una simple coincidencia, pero decidí investigar antes de decirle nada a mi madre. Miré a mi hija completamente sorprendida. Nunca me había contado nada. Había soportado aquel peso completamente sola. Durante esos 8 meses contraté a un investigador privado. Seguí cada viaje, cada hotel, cada mentira, cada excusa, y descubrí que mi padre no solo engañaba a mi madre,
También llevaba 2 años planeando abandonarla. El salón estalló en murmullos. Arturo perdió definitivamente la compostura. Eso es mentira. Lucía lo miró fijamente. Perfecto, entonces será muy fácil demostrarlo. Giró lentamente hacia la cabina técnica. Levantó una mano. El encargado del sonido comprendió inmediatamente la señal. Las luces del salón disminuyeron. Las enormes pantallas LED comenzaron a encenderse. Arturo giró bruscamente. «¡Apaguen eso!». Nadie le hizo caso. La primera imagen apareció. Una fotografía de Arturo entrando a un hotel junto a Camila. Fecha, hora, ciudad. Después apareció otra. Los dos caminando abrazados por una playa. Luego otra. Una cena a la luz de las velas. Otra más. Un aeropuerto, un restaurante, un yate. No eran imágenes aisladas. Era la historia completa de una relación, ordenada cronológicamente, durante más de 2 años. Los invitados permanecían completamente inmóviles. Solo se escuchaba el sonido de las diapositivas cambiando una tras otra. Vi cómo varias personas comenzaban a alejarse de Arturo. Algunos socios bajaban la mirada, otros negaban lentamente con la cabeza. Su imagen de empresario ejemplar se estaba derrumbando frente a todos. Y aún faltaba lo peor. Lucía volvió a hablar. Pensé que eso era suficiente, pero hace 3 semanas descubrí algo más. Algo que terminó de convencerme de que hoy debía decir toda la verdad. Sacó otro documento, lo levantó frente a todos. Mañana a las 9 de la mañana mi padre tenía reservado un vuelo privado rumbo a Italia, con 2 pasajeros, Arturo Salinas y Camila Duarte. Los invitados comenzaron a hablar entre ellos. Camila cerró los ojos. Sabía que ya no había forma de escapar. Lucía continuó. Mientras mamá organizaba esta boda durante casi 1 año, él organizaba su nueva vida con otra mujer. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, no por Arturo, sino por mi hija, porque ahora entendía por qué durante tantos meses había estado tan distante. Había cargado sola con un secreto que habría destruido a cualquier persona, solo para protegerme. Arturo subió rápidamente al escenario. Intentó quitarle el micrófono, pero Daniel, mi yerno, se colocó entre los dos. Nunca olvidaré aquella escena. El hombre que acababa de convertirse en esposo de mi hija, protegiéndola de su propio padre. Arturo apretó los dientes. «Quítate del medio», Daniel respondió con absoluta calma. «No, hoy no vas a volver a hacerle daño a ninguna de las dos». El salón entero rompió en aplausos, y fue en ese preciso instante cuando Camila, incapaz de soportar la presión, se levantó de su asiento. Todos la observaron. Las cámaras la siguieron mientras caminaba hacia la salida, pero antes de cruzar la puerta principal, se detuvo, giró lentamente hacia el escenario, miró a Arturo, y pronunció una frase que nadie esperaba escuchar. «Lucía, hay algo que todavía no sabes, y creo que ya es hora de que toda la verdad salga a la luz». Las palabras de Camila dejaron al salón completamente inmóvil. Más de 300 personas dirigieron la mirada hacia ella al mismo tiempo. Arturo sintió que el rostro se le desfiguraba. «Camila, no». Fue la primera vez en toda la noche que escuché auténtico miedo en su voz. Ella respiró profundamente. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Durante varios segundos permaneció en silencio, como si estuviera reuniendo el valor suficiente para hablar. Después levantó lentamente la cabeza. «Perdón, Verónica, yo nunca quise hacerte daño». Fruncí el ceño. No entendía qué estaba ocurriendo. Hasta ese momento, Camila había permanecido siempre al lado de Arturo. ¿Por qué ahora parecía completamente destruida? Arturo dio un paso hacia ella. «No digas una sola palabra más». Camila lo ignoró. Por primera vez desde que la conocí, dejó de mirarlo a él, y me miró directamente a mí. Hace 2 años conocí a Arturo durante una conferencia en Buenos Aires. Me dijo que llevaba más de 3 años separado, que ustedes solo seguían legalmente casados porque estaban esperando el momento adecuado para anunciarlo. Sentí un nudo en la garganta. Era exactamente la clase de mentira que él habría sido capaz de inventar.
Camila continuó. Me enseñó fotografías de un departamento donde, según él, vivía solo. Me habló de una relación terminada, de una esposa que ya no lo quería. Incluso me dijo que tú ya conocías mi existencia. El salón entero comenzó a murmurar nuevamente. Yo apenas podía respirar. Arturo había mentido, no solo a mí, también a ella. Lucía permanecía inmóvil, escuchando cada palabra. Camila se secó las lágrimas. Hace unos meses empecé a sospechar. Cada vez que le pedía conocer a su familia, siempre encontraba una excusa, hasta que un día decidí seguirlo, y lo sexta entrar en la casa donde ustedes seguían viviendo juntos. Ese día comprendí que toda mi relación había estado construida sobre mentiras. Miró a Arturo con una mezcla de tristeza y decepción. Quise terminar con él, pero me convenció de esperar hasta después de esta boda. Me prometió que al día siguiente nos iríamos a Italia para empezar una nueva vida, exactamente el mismo viaje que Lucía acababa de revelar. Ya no quedaba ninguna duda, todo era cierto. Arturo intentó intervenir una vez más. Está mintiendo, pero nadie le prestó atención, ni siquiera sus socios. Uno de ellos abandonó discretamente su mesa, después otro, y otro más. Los hombres que durante años habían celebrado sus éxitos ahora preferían alejarse de él. Su imagen se estaba desmoronando delante de todos, y esta vez no había dinero suficiente para detenerlo. Camila abrió lentamente su bolso, sacó un pequeño estuche de terciopelo azul, se acercó hasta mí, lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un anillo de diamantes. Lo reconocí inmediatamente. Era el anillo que Arturo me había regalado cuando celebramos nuestros 20 años de matrimonio. Un año atrás desapareció de nuestra caja fuerte. Él aseguró que probablemente lo habíamos perdido durante una mudanza. Jamás volvió a aparecer. Hasta ese momento, Camila bajó la cabeza. Hace 4 meses me pidió matrimonio con este anillo. No sabía que era tuyo. Sentí un dolor inmenso, no por la joya, sino por todo lo que representaba. Aquel anillo simbolizaba una promesa, y él lo había utilizado para hacer exactamente la misma promesa a otra mujer. Sin decir una palabra, Camila colocó el estuche sobre una mesa. Después dio un paso atrás. No quiero absolutamente nada de él, ni sus regalos, ni su dinero, ni sus promesas. Porque ahora sé que algún día también me habría traicionado a mí. Arturo intentó acercarse. Camila, ella levantó una mano. No vuelvas a buscarme, jamás, y abandonó lentamente el salón. Nadie intentó detenerla. Yo seguía completamente inmóvil. No sabía qué decir, no sabía qué sentir. Entonces Lucía bajó del escenario, se acercó hasta mí, y tomó mis manos entre las suyas. Perdóname, mamá. Las lágrimas seguían cayendo por su rostro. Quería contártelo hace meses. Todos los días estuve a punto de hacerlo, pero tenía miedo de destruirte. La abracé con todas mis fuerzas. No, hija, no me pidas perdón. Has cargado con un peso que nunca debió ser tuyo. Ella apoyó la cabeza sobre mi hombro. Solo quería que, cuando supieras la verdad, nunca pudieras pensar que estabas sola. Sentí que el corazón se rompía, pero al mismo tiempo, nunca me había sentido tan orgullosa de ella. Mientras seguíamos, abrazadas, el abuelo de Lucía, mi padre, subió lentamente al escenario, tomó el micrófono, miró fijamente a Arturo, y pronunció una frase que hizo que todo el salón volviera a guardar silencio. Durante años pensé que el peor error que podía cometer un hombre era ser infiel. Hoy descubrí que existe uno mucho peor: traicionar a la familia el mismo día en que debía honrarla. Arturo bajó la cabeza, por primera vez en toda la noche. No tenía absolutamente nada que decir. Las palabras de mi padre quedaron suspendidas en el aire. Nadie se atrevió a responder, ni siquiera Arturo. El hombre que siempre encontraba una explicación para todo permanecía completamente inmóvil, con la mirada fija en el suelo. Por primera vez desde que lo conocía, no tenía el control de la situación, y creo que eso era lo que más le dolía. Uno de los socios más antiguos de la empresa se levantó lentamente de su mesa. Era Fernando Ibáñez.
Había trabajado con Arturo durante más de 25 años. Lo consideraba casi un hermano. Caminó hasta el escenario con una expresión seria. Todos pensábamos que iba a defenderlo, pero ocurrió exactamente lo contrario. Le quitó el micrófono de las manos. Quiero decir unas palabras. Miró a los invitados, después a mí, y finalmente a Arturo. Durante años admiré a este hombre por su inteligencia para hacer negocios, pero esta noche entendí que el éxito económico no sirve de nada cuando una persona pierde la dignidad. El salón volvió a quedar en silencio. Fernando continuó, una empresa puede recuperarse de una mala inversión. Una familia no siempre puede recuperarse de una traición. Arturo cerró los ojos. Aquellas palabras parecían pesar más que cualquier fotografía. Uno tras otro, varios invitados comenzaron a acercarse a mí. Amigas, familiares, incluso personas a las que apenas conocía. Todos querían abrazarme. Todos repetían lo mismo. No estás sola. Mientras tanto, Arturo permanecía completamente aislado. Nadie se acercaba a él, ni los empresarios con quienes hacía apenas una hora brindaba, ni los amigos que durante años presumieron de su amistad. Había pasado de ser el centro de la celebración, a convertirse en el hombre más solo de toda la hacienda. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Mi nieta de 5 años, hija de mi hermana, se acercó caminando lentamente. Llevaba un pequeño ramo de flores blancas en las manos. Miró a Arturo con la inocencia que solo tiene un niño. Tío, ¿por qué hiciste llorar a la tía Vero? Nadie supo qué decir. Arturo abrió la boca, intentó responder, pero ninguna palabra salió de ella. La pequeña caminó hasta mí, me entregó una de las flores, y me abrazó con fuerza. Aquel gesto tan sencillo terminó de romper el poco orgullo que aún le quedaba a Arturo. Lo sexta llevarse una mano al rostro, pero ya era demasiado tarde. Hay lágrimas que no borran las decisiones. Lucía tomó nuevamente el micrófono. Esta vez su voz era mucho más tranquila. Quiero pedirles perdón a todos por haber vivido este momento durante nuestra boda. Varios invitados negaron con la cabeza. Nadie parecía molesto. Ella continuó. Muchos pensarán que elegí el peor día para decir la verdad, pero yo creo que era el único día posible, porque hoy comienzo una nueva familia, y no quería empezar mi matrimonio fingiendo que las mentiras también forman parte del amor. El salón estalló en aplausos. Incluso el sacerdote sonrió con discreción. Daniel tomó la mano de Lucía, la miró con orgullo. Elegí a la mujer correcta. Ella sonrió entre lágrimas, y lo abrazó. Arturo dio un paso hacia nosotras. Su voz apenas se escuchaba. Verónica, yo levanté suavemente una mano. No quería escuchar explicaciones. No después de todo lo ocurrido. ¿Sabes cuál fue tu mayor error? Me observó en silencio. No fue enamorarte de otra persona. Fue creer que podías humillar a tu familia y que todos seguiríamos fingiendo para proteger tu imagen. Respiré profundamente. Durante años pensé que el hombre más importante de esta familia eras tú. Hoy entendí que estaba equivocada. Miré a Lucía, después a Daniel, después a mi padre. La verdadera riqueza nunca estuvo en las empresas. Siempre estuvo aquí, en las personas que permanecieron cuando todo se derrumbó. Arturo bajó lentamente la cabeza, no insistió, no pidió otra oportunidad. Simplemente dio media vuelta, caminó solo hacia la salida principal de la hacienda. Nadie intentó detenerlo, nadie lo llamó. Las enormes puertas se cerraron detrás de él, y, con ese sonido, sentí que también se cerraba una etapa de mi vida. Minutos después, la orquesta volvió a tocar. Al principio nadie sabía si debía seguir celebrando. Fue Lucía quien rompió el silencio. Tomó la mano de Daniel, me miró, y sonrió. Mamá, hoy sigue siendo el día más feliz de mi vida, porque ahora sé que empezamos esta nueva etapa sin mentiras. La abracé con todas mis fuerzas. Después bailamos juntas la canción que ella había elegido desde que era una niña. Mientras girábamos por el salón, comprendí algo que jamás olvidaré. Una infidelidad puede destruir un matrimonio, pero no tiene por qué destruir una familia, porque una familia de verdad no se mantiene unida por las apariencias.
se mantiene, unida por quienes eligen quedarse cuando conocer la verdad resulta más difícil que seguir creyendo una mentira. 3 meses después firmé el divorcio. No hubo discusiones, ni llamadas, ni intentos de reconciliación, solo silencio. Lucía y Daniel comenzaron su nueva vida rodeados del cariño de toda la familia, y yo decidí hacer algo que llevaba más de 20 años postergando. Volví a estudiar. Abrí mi propio estudio de diseño de interiores, un sueño que había dejado de lado para apoyar los proyectos de Arturo. Por primera vez en mucho tiempo, cada logro era completamente mío. No necesitaba demostrarle nada a nadie, solo disfrutar de la vida que estaba construyendo. A veces creemos que el peor final es descubrir una traición, pero no, el peor final es vivir toda una vida aceptando mentiras por miedo a empezar de nuevo. Yo perdí un esposo, pero recuperé mi paz, recuperé mi dignidad, y descubrí que la mayor muestra de amor no fue la de un hombre que prometió quedarse para siempre, fue la de una hija que, aun cargando con un secreto durante meses, encontró el valor para proteger a su madre cuando más lo necesitaba. Desde aquel día entendí que la verdad puede doler, pero también puede liberar, y esa boda, que comenzó como el día más difícil de mi vida, terminó siendo el primer día de mi verdadera libertad. Si esta historia te emocionó, cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Lucía hizo bien al revelar toda la verdad en su propia boda o debería haber esperado otro momento? Si te gustan las historias de traición, infidelidad, lujo y karma con finales inesperados, suscríbete a Karma en español y activa la campanita para no perderte el próximo relato. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.